Buenos días, nuevamente hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel. Un privilegio y un gozo nuevamente poder abrir la palabra del Señor y animar nuestras vidas y nuestros corazones a través de ella. La palabra de Dios es rica, es viva, es esa fuente de agua que nos ayuda a encontrarnos con Dios y a cobrar ánimo en tiempos difíciles, que nos ayuda a conocer nuestros propios corazones y que nos lleva de nuevo a nuestro Señor. Así que en esta hora estoy agradecido de poder abrir su palabra y poder compartir este tiempo con ustedes. Es un privilegio para mí hacerlo. Y quisiera en esta hora, he estado pensando y también orando al Señor y obviamente viendo los tiempos difíciles que nos toca vivir en todo lo que estamos pasando y lo que está pasando particularmente en nuestra región y quizá cada vez es más cercano, escuchamos quizá familiares enfermos o familiares afectados por todo lo que está pasando, quizá que han perdido su trabajo, quizá algunos de ustedes se han visto afectados por todo este asunto de la pandemia, lo que pasó hace unas semanas con el huracán Hanna. ah, y son tiempos difíciles, sin duda. Son tiempos donde podemos llegar a ser tentados con el temor, con la ansiedad, por diferentes circunstancias que vemos a nuestro alrededor o que quizá están pasando y están afectando nuestras vidas o la de personas a las cuales amamos. Así que pensando en esto y en poder animar un poco nuestros corazones a través de la palabra de Dios, quisiera hoy meditar, ah, brevemente meditar en el Salmo 46. Ahí vamos a estar estudiando en esta hora un salmo muy conocido, un salmo que con solo leerlo nos debe alentar, nos debe animar, debe llevar nuestros corazones a confiar en aquel en quien estamos seguros. Así que mi propósito es poder en esta hora animarnos, no sé lo que están pasando, no sé si están pasando por dificultades o qué tan cerca de ustedes, de cada uno de ustedes estén las dificultades. Uh, Nosotros en nuestra familia esta semana fue una semana interesante porque al principio de la semana le habían avisado a mi mamá, que está en México, le habían avisado que probablemente tenía cáncer. Gracias a Dios después le entregaron algunos estudios y después de revisar, porque le habían dicho que probablemente tenía cáncer en la piel, y después de sacarle un lunar y revisarlo, le dijeron que apenas estaba formando y que con eso que le sacaron había quedado resuelto el problema y ella no tenía ese cáncer. Pero todo eso me hizo pensar en que todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, quizá algunos de ustedes tienen familia o personas que conocen que están enfermas con el COVID o otra enfermedad, o que se han visto afectados por todo lo que están pasando. Sé que hay muchos que están con dificultades en su trabajo, y pensando en eso es que quería tomar un pasaje para alentarnos, animarnos y para recordarnos en manos de quién estamos. Así que voy a leer el Salmo 46 y después vamos a orar al Señor y entrar de lleno entonces en el estudio de su palabra. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra.
Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a orar. Padre, queremos ponernos en tus manos en esta hora. Queremos que tu palabra, Señor, pueda animar nuestros corazones y que podamos una vez más encontrarnos contigo a través de tu palabra y que podamos encontrar ese descanso y esa confianza que tanto necesitamos, no solamente nosotros, sino los que están a nuestro alrededor, que puedan ver esa confianza que nosotros tenemos, aún a pesar de las pruebas y dificultades, en nuestro refugio, en nuestro pronto auxilio, en Jehová de los ejércitos, que como dice estos versos, está con nosotros. Te alabamos y nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, este salmo, Salmo 46, como dije, es un salmo muy conocido. Es un salmo que ha llenado a muchas generaciones de esperanza, de confianza. Y es un salmo sumamente interesante. Es un salmo que consta de 3 estrofas. La primera del 1 al 3, la segunda del 4 al 7 y la tercera del 8 al 11. Y en esos versículos vamos a ir estudiando más o menos cada estrofa. La primera estrofa: Dios es nuestro refugio en medio de una gran tempestad. Así podría yo titular a la primera estrofa, versículos 1 al 3. Dios es nuestro refugio en medio de una gran tempestad. Dice un autor que el pánico solo es posible cuando Dios es oscurecido en nuestros pensamientos por las circunstancias de la vida. El pánico se hace posible cuando Dios es oscurecido en nuestros pensamientos por las circunstancias de la vida que nos aquejan. Y estos versos justamente atacan eso. Porque el pánico, el temor, la ansiedad surgen cuando las circunstancias hacen que dejemos de ver a Dios y empecemos a ver a las circunstancias. Y eso nos hace temer. Porque las circunstancias muchas veces nosotros no las podemos controlar. Porque las circunstancias se salen de lo que nosotros podemos dominar o podemos manejar. Y cuando hay algo que no podemos manejar y estamos confiando en nosotros mismos, hay temor, hay ansiedad, entra el temor, entra la ansiedad. Y por eso tenemos que volver a meter a Dios en la escena. Y por eso tenemos que alumbrar, y me encanta porque eso es lo que hace este pasaje, alumbrar la persona de Dios en esos tiempos de dificultad. Dice el primer verso que Dios es nuestro amparo y fortaleza. La palabra amparo ahí también puede significar o también significa refugio. Dios es nuestro refugio, nuestro amparo, el lugar en donde nos guardamos, el lugar en donde nos protegemos, el lugar en donde estamos seguros. Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza. Y esa palabra fortaleza es fuente de fuerza. Dios es el lugar donde podemos recobrar fuerzas, donde podemos recargar fuerzas. Es la fuente de nuestra fuerza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Estas dos imágenes que el salmista nos pone, nos habla de la confianza que podemos tener en Dios, de la protección que Él nos da, de la seguridad que Dios nos da en medio de una amenaza, en medio de las amenazas, porque un amparo, un refugio, es un lugar donde podemos guardarnos y donde los ejércitos se guardaban en su refugio de otros ejércitos, de las amenazas externas. La realidad es que en nuestra vida hay amenazas. Hay una amenaza emocional, hay amenazas físicas, hay amenazas de diferentes índoles, aflicciones, y el lugar donde nosotros podemos guardarnos y guardar nuestros corazones
es Dios, es en el Señor. Dios es nuestro amparo. El refugio para su pueblo no es un lugar al que deba ir, es una persona, es Dios mismo. Es a Dios a quien debemos acudir para poder experimentar y descansar en esa seguridad que solo Él nos puede dar. Dios es nuestro amparo, Dios es la fuente de nuestra fuerza, Dios es el que nos guarda de las cosas que amenazan nuestro corazón. Pero también dice este verso 1 que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y un pronto auxilio, y eso es sumamente interesante, porque no solamente dice que es un auxilio, solamente dice que es alguien a quien podemos pedir ayuda. Es un pronto auxilio. Es alguien que rápidamente está presto a ayudarnos. Es alguien que no tarda en ayudarnos. Otra versión dice que Él es nuestro ayudador en tiempos de aflicción. Porque la idea de todo este salmo es momentos en que los hijos de Dios, en que el pueblo de Dios está pasando por amenazas, por dificultades, por situaciones difíciles, por cosas que lo están atacando, por aflicciones, por desastres. Y en medio de eso, el salmista dice, Dios es nuestro amparo, Dios es en quien estamos seguros. Y Dios es el que pronto nos ayuda, es nuestro pronto ayudador en tiempos difíciles. Él es nuestro pronto ayudador. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y eso es interesante, porque no dice que es nuestro pronto auxilio de las tribulaciones, es decir, el que nos saca de las tribulaciones, es nuestro pronto auxilio en ese proceso de las tribulaciones. Este versículo ya de por sí está dando por hecho que vamos a pasar tribulaciones, pero en esas tribulaciones hay un ayudador, hay alguien a quien podemos acudir y que está pronto a ayudarnos, a auxiliarnos, a sostenernos, a guiarnos, a confortarnos, a darnos seguridad. Qué bendición, tenemos un pronto auxilio en medio de las tribulaciones, porque van a venir tribulaciones. Quizá están pasando tribulaciones en nuestra vida. Tenemos un ayudador. Y la pregunta para nosotros es, ¿a quién o a qué acudimos cuando hay aflicciones, cuando hay dificultades en nuestra vida? ¿A quién acudimos? ¿En dónde buscamos esa ayuda? ¿En dónde buscamos ese auxilio? ¿A dónde corre nuestro corazón en esos tiempos difíciles? Nuestro corazón corre a ver nuestras finanzas, a ver cómo estamos y si eso nos puede sostener. Nuestro corazón corre a ciertas personas que sabemos que nos pueden ayudar. Nuestro corazón corre a nuestras capacidades de solventar o de resolver ciertas problemáticas. ¿En dónde nos refugiamos? ¿En nuestra fuerza física, en nuestro trabajo, en alguna persona, en nuestra cuenta de banco? ¿En quién buscamos esa ayuda? Porque hay un pronto auxilio en nuestras tribulaciones y es Dios. A Él debemos voltear, a Él debemos correr cuando estamos en tiempo de aflicción, a Él debe correr nuestro corazón cuando viene el temor y la ansiedad. Dios es nuestro pronto ayudador. Él cuida de nosotros a cada instante, Él está siempre dispuesto a cada momento a ayudarnos. Él es refugio, Él es fortaleza, Él es pronto auxilio, Él es el que nos ayuda. Podemos acudir a Él, podemos pedir su ayuda y Él está pronto a ayudarnos. Por tanto, dice el verso 2, por tanto, como Dios es nuestro amparo, como Dios es nuestra fortaleza, como Dios es nuestro pronto auxilio, nuestro pronto ayudador, por eso, por tanto, no temeremos. No temeremos, dice el verso 2. En consecuencia de que Dios es nuestro amparo, de que estamos seguros en Él, de que nos hemos refugiado en Él, de que hemos encontrado en Él nuestra fuente de fuerza, de que hemos encontrado en Él nuestra ayuda, por esa razón no temeremos, no temeremos. El no temer en este pasaje
es una consecuencia de encontrar en Dios nuestro refugio, de correr a Dios cuando estamos en aflicción. Es decir, este pasaje nos está diciendo que lo opuesto al temor no es simplemente ser valiente, porque a veces puedes decir a alguien, bueno, tengo miedo, y le decimos, bueno, es que tienes que ser valiente. No, lo opuesto al temor aquí no es ser valiente. Lo opuesto al temor, de acuerdo a este pasaje, es la confianza que tenemos en nuestro Dios. No la confianza en mí mismo, la confianza en Dios. Lo opuesto al temor es que hemos encontrado en Dios nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestra ayuda. Cuando hemos encontrado en Él eso, no tememos, no temeremos, porque Él es nuestra ayuda, porque Él es nuestra fortaleza. Y es interesante que el salmista pinta una situación muy extrema. No temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice otra versión de estos versículos: no temeremos cuando vengan terremotos, cuando las montañas se derrumben en el mar, cuando rujan los océanos y hagan espuma y que tiemblen las montañas y suban las aguas, aún ahí no temeremos. Pero no temeremos, ¿por qué? Porque somos muy fuertes, porque somos muy valientes, porque tenemos muchos recursos a nuestra disposición. No, no temeremos porque tenemos un refugio, porque tenemos un ayudador, porque tenemos un guardador, porque tenemos una fortaleza, y es nuestro Señor, es nuestro Dios. Así que no tememos cuando le tenemos a Él como nuestro refugio, cuando le tenemos a Dios como nuestro refugio. El salmista dice, aún en medio de una gran catástrofe natural de terrible magnitud, no voy a temer, porque tú, Señor, eres mi fuerza, porque tú eres mi seguridad, porque yo sé, Dios, que sigo en tus manos. Aun cuando todo alrededor sea un caos, Dios, yo sé que sigo en tus manos y en ti estoy seguro. Nosotros debemos tener esa confianza. Como hijos de Dios, debemos tener esa confianza en nuestro Señor. Pero para esto nosotros tenemos que luchar con algo que a veces no nos damos cuenta en la aflicción, y es con nuestro propio orgullo. Nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios. Vean por un momento, voy a ir por un momento a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, otros versos muy conocidos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7 dice así: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el versículo 7 nos gusta mucho, por lo menos a mí me gusta mucho: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero ese versículo está conectado directamente al versículo anterior, al verso 6, que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y una vez que se humillen, y humillándose en la forma de echar toda su ansiedad sobre Él. Es decir, estos versos 6 y 7 están conectados. Es decir, la raíz de nuestra ansiedad y de nuestra confianza muchas veces es nuestro propio orgullo de no querer humillarnos delante de Dios y decir, Dios, yo no puedo, necesito tu ayuda. Dios, yo no puedo, necesito tu protección. Dios, yo no puedo, necesito tu seguridad. Dios, con mis fuerzas no alcanzan, necesito tus fuerzas. Por eso dice este verso, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero nosotros necesitamos humillarnos delante de Dios. A veces no nos damos cuenta, pero es nuestro orgullo lo que nos impide confiar en Dios, porque estamos confiando demasiado en nosotros mismos. Y cuando confiamos demasiado en nosotros mismos y las circunstancias son fuertes, como estas circunstancias que describe aquí el salmista, graves, difíciles, va a venir el temor, porque inevitablemente vamos a darnos cuenta que no podemos hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer?
humillarnos delante de Dios y decir, Dios, tú eres mi refugio, en ti está mi amparo, en ti está mi fuerza, en ti está la ayuda que necesito. Nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios. Estos versículos evidentemente no quieren decir que no vamos a sufrir. Estos versículos no quieren decir que no nos va a pasar nada y que no vamos a tener ningún sufrimiento cuando estas cosas pasen. Lo que quieren decir estos versículos es que en medio aún del sufrimiento y del dolor podemos confiar. Aún estando a punto de morir, nosotros podemos confiar en Dios y tenerle a Él como nuestro amparo. Y creo que un ejemplo de eso es Esteban. En Hechos capítulo 7, cuando lo apedrean, dice Hechos 7 del 54 al 59, voy a leerlo porque creo que es un ejemplo de esto, cómo él encontró en Dios su seguridad, su amparo, su confianza, aún cuando estaba sufriendo gravemente físicamente. Dice Hechos 7, 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Me impacta el verso 59. Dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Le estaban apedreando y él estaba orando al Señor. Y él estaba diciendo, Señor, recíbeme. Señor, voy contigo. Señor, no tengo temor. Lo están apedreando. Y él puede manifestar esa confianza en el Señor. Hermanos, estos versos no significan que no vamos a tener sufrimiento, pero sí significan que en medio del sufrimiento podemos encontrar nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro ayudador, y podemos confiar en Él. Y podemos confiar en Él. Segunda estrofa, versos 4 al 7. Versos 4 al 7. Dios sostiene a los suyos en medio del caos de las naciones. Versículo 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Esto es interesante porque habla de un río y como dice un pastor, Jerusalén, que es la ciudad de Dios a la que aquí se refiere, no tenía un río natural. Al contrario de muchas otras ciudades, que tenían sus ríos naturales que las abastecían de agua y que a la vez eran vistos como fuentes de seguridad, de fuerza, de poder, porque el tener agua directamente para ellos les daba esa seguridad a ciertas ciudades. Jerusalén no tenía un río natural, pero aquí dice del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. En este verso Dios le está diciendo a su pueblo, quizás ustedes no tienen un río natural como otras ciudades, pero me tienen a mí, les está diciendo el Señor. Tienen algo mejor que un río. Tienen a el Señor. Tienen al Señor. Él es la fuente de su seguridad. Otras ciudades quizá encuentran la fuente de su seguridad, la fuente de su fuerza en el río que tienen y el poder que les da, el poder tener agua y el poder tener lo necesario por ese río. Pero dice, ustedes no le encuentran esa seguridad en un río. El Señor les está diciendo, ustedes encuentran en mí esa seguridad, en mí esa fuerza, en el Señor. Ellos tenían su fuerza. Dice el verso 5, Dios está en medio de ella, en medio de la ciudad, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Y esa frase es sumamente
interesante porque al clarear la mañana eran los tiempos de mayor debilidad para los pueblos que estaban en guerra. Los pueblos que estaban en guerra, el momento en que más débiles eran, en que más fácilmente podían ser atacados y conquistados, es justamente al clarear la mañana. Y aquí Dios está diciendo, en ese momento de más debilidad, en ese momento donde son más frágiles, en ese momento donde son más propensos a sufrir, a caer, a ser conquistados, ahí yo los voy a ayudar. Ahí yo estoy con ustedes. Dios la ayudará al clarear la mañana. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y como dice John Piper, nosotros podemos confiar en que hay gracia y misericordia, en que hay fuerza suficiente para cada día, en que Dios nos da, como sus misericordias son nuevas cada mañana, Dios nos va a dar gracia, nos va a dar misericordia, nos va a dar la fuerza suficiente para cada día. Así que no tenemos que preocuparnos del día de mañana, de pasado mañana. Podemos descansar en que lo que enfrentemos mañana o pasado mañana, Dios nos va a dar la fuerza necesaria, la misericordia, la gracia necesaria para enfrentarlo. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dios está con su pueblo. Y el Señor aquí está diciendo, como Dios está con su pueblo, eso es todo lo que su pueblo necesita. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Las naciones pueden decir y hacer, los reinos pueden decir y hacer. Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra. La Biblia dice que nosotros somos pueblo adquirido por Dios a través de Cristo Jesús, a través de poner nuestra fe en Él. Todos los que nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo somos pueblo adquirido por Dios. Y la realidad es que como pueblo suyo, nuestra patria ya no es terrenal, es celestial. Las naciones terrenales se tambalean y quizás es un buen verso para la situación que estamos viviendo. Grandes naciones se tambalean en medio de todo esto de la pandemia. Pero dice este verso que Dios, con solo el accionar de su voz, derrite la tierra. Dios tiene la última palabra. Dios es más poderoso que cualquier nación. Y el verso 7 nos muestra que Dios es siempre justamente el que derrite, el que tiene la última palabra. Y Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio, otra vez, nuestro amparo, el lugar donde estamos seguros, es el Dios de Jacob. La confianza del pueblo de Dios no está en su ejército, no está en su ciudad fortificada, no está en su poder político, está en el Señor, está en Jehová de los ejércitos, está en que Dios está con ellos. Y hermanos, nosotros hoy podemos decir lo mismo, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, Dios nos ayudará, Dios nos guardará. No significa que no vamos a sufrir, no significa que no podemos enfermarnos, no significa que no vamos a pasar dificultades, pero sí significa que sea lo que sea que venga, estamos en sus manos y ahí estamos seguros y ahí podemos estar descansados y confiados. Nosotros tenemos que tener ahí nuestra confianza. Y la última estrofa, versos 8 al 11. Dios es más poderoso que cualquier armamento, rey o nación. Versos 8 al 11 dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Es el verso 8. Esta tercera estrofa empieza con una invitación. Venid, ved las obras de Jehová. Una invitación a todos, vengan y vean las grandes obras que ha hecho Dios. Porque sus obras nos muestran quién es Él. Sus obras nos muestran quién es Dios.
Hay muchos llamados en la Escritura a contemplar las obras de Dios, los hechos de Dios, las maravillas de Dios, a que nosotros podamos ver y recordar quién es Él. Por eso, vez tras vez, Dios le llama a su pueblo a recordar cómo Él los había sacado de Egipto, cómo Él los había llevado a través, había abierto las aguas del mar, cómo Él los había llevado y guardado a través del desierto. Dios les recuerda a su pueblo, recuerden las obras. Y nosotros podemos ver en su palabra las obras de Dios. Nosotros podemos ver en la creación las obras del Señor. Y nosotros podemos ver en nuestra vida las obras de Dios, porque yo sé que como hijos suyos podemos ver lo bueno que ha sido Dios con nosotros y podemos recordar las maravillas y las obras de Dios. Y eso nos da confianza porque nos recuerda quién es Él. Nos recuerdan quién es Él y lo que ha hecho. Y en particular esta es una invitación a ver, a recordar lo que el Señor ha hecho. Ahora es interesante que esta invitación habla de las obras de Dios, pero ¿qué obras? Bueno, aquí habla particularmente de las obras que Él ha hecho en contra de sus enemigos. Dice que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Y eso es interesante. Verso 9 dice que hace cesar las guerras. ¿Y cómo Él hace cesar las guerras? Dice que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Es interesante porque aquí habla de esos enemigos de Dios y dice cómo Él vence a sus enemigos, les quita sus armas, los deja desarmados. Dice que quiebra el arco un arma de guerra, que corta la lanza un arma que se usaba para la guerra y que quema los carros de fuego. Los deja desarmados. Así Él vence a sus enemigos. Los deja desarmados, los deja sin armamento, los deja sin confianza, porque las naciones tenían en su armamento su confianza. Una nación que tenía un gran armamento, un gran ejército, era una nación que podía estar confiada porque era poderosa, pero Dios dice, yo le quito esa fuente de confianza. Aquello que hace una nación poderosa es nada delante del Señor. Así que nosotros podemos confiar y debemos ver al Señor obrando a favor de sus hijos, obrando, venciendo a sus enemigos. Y el enemigo más grande que nosotros teníamos, la muerte, el pecado y Satanás, Él ya lo ha vencido en la cruz. Él ya lo ha vencido en la cruz. Y eso justamente hizo, los dejó desarmados. En la cruz, Él dejó desarmados a sus enemigos y así los venció. Así Dios hace cesar las guerras, mostrándose Dios como superior y como mayor a cualquier ejército, a cualquier arma. Hermanos, tú y yo podemos tener recursos, quizá en nuestras capacidades, quizá en personas, quizá en amistades, quizá en nuestras cuentas de banco, quizá en cualquier cosa. Podemos encontrar recursos que podemos decir, bueno, si me pasa algo, tengo esto. Bueno, si viene algo difícil, no me preocupo porque tengo esto, o tengo esta persona que me ayuda, o tengo... Pero hermanos, no hay nadie ni nada mayor, no hay nadie ni nada superior a nuestro Dios. No hay nadie mejor en quien poner nuestra confianza que nuestro Dios. Ese recurso que nosotros pensamos, esa persona que nosotros pensamos nos puede fallar, nos puede no funcionar. Dios es superior. Dios es superior. Por eso la invitación aquí es a confiar en Él, a venir, ver las obras de Él, a quitar nuestra confianza de esos armamentos terrenales que podemos tener y poner nuestra confianza en el que es superior, en Jehová de los ejércitos, en el Dios que gobierna las naciones y que hace cesar las guerras. Versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos.
Dice un comentarista que en medio de los temores y las preocupaciones que tenía Israel ante las naciones enemigas, lo más seguro a la vista del hombre era moverse, era comenzar a hacer algo, era actuar, era poner manos a la obra. Pero el salmista deja en claro qué es lo primero que Dios quiere que su pueblo haga. Estad quietos y sepan que yo soy Dios. En las dificultades y en las obligaciones, nosotros debemos reconocer que dependemos de Él. Este comentarista se la pregunta, ¿te has puesto a pensar cuán difícil era para el pueblo de Dios estar quieto? Estaba en medio de guerras, estaba en medio de preocupaciones. Lo que quizá lo que quizá uno pensaría, necesitan actuar, necesitan moverse, necesitan hacer algo. Y Dios, ¿qué les dice? Estad quietos y recuerden y conozcan y sepan que yo soy Dios. Y hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida nos cuesta por un momento estar quietos? Nos cuesta parar todo por un momento y decir, antes de hacer o deshacer, voy a recordar quién es mi Dios, recordar dónde debe estar puesta mi confianza, orar a Él y poner ahí mi confianza. Y después sí, hacer lo que tenga que hacer. Pero por un momento, por lo menos, estad quietos. Muchas veces nos cuesta esto, estar quietos y recordar quién es el Señor. Recordar, este es un llamado súper interesante porque es un llamado a recordar. El pueblo de Israel tenía que recordar, Dios es Dios. Es decir, nosotros no somos Dios. Nuestro ejército no es Dios. Ese pueblo que nos quiere enfrentar y que nos quiere conquistar no es Dios. Dios es Dios. El Señor está en su trono. Estad quietos y conozcan y sepan que yo soy Dios. Hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. Ese estar quietos no es simplemente que no debemos hacer nada, más bien es un llamado a reconocer y dejar obrar al Señor, a confiar en su providencia, en su voluntad y no ir en contra de sus designios. Dice otra versión en este versículo, arrepiéntanse y reconozcan a Dios. Ahí cuando dice, estad quietos, arrepiéntanse y reconozcan a Dios. Es decir, este es un llamado a decir, a pensar, este es un llamado que le hace Dios a su pueblo y les está diciendo, ustedes no son Dios, ustedes no están al mando, ustedes no son el Señor, no son el que gobierna, yo soy Dios. Y nosotros tenemos que recordar eso en nuestra vida. Cuando vienen dificultades, cuando vienen tiempos difíciles, yo tengo que recordar, yo no soy Dios, yo no estoy al control, esto se sale de mis manos y está bien eso, porque Dios es Dios, porque eso me debe llevar a reconocer, Señor, yo no puedo, tú sí puedes, yo no estoy al control, tú sí estás al control. Yo no tengo la fuerza, tú sí tienes la fuerza. Yo no tengo la sabiduría necesaria para resolver esto, pero tú sí la tienes, tú eres Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios va a ser exaltado en las naciones. Jesucristo es y se manifestará como Rey de Reyes y Señor de Señores en un momento. Esa es la promesa que nos da Filipenses, que va a haber un día, Filipenses 2, que va a haber un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y creo que esta promesa nos recuerda y nos apunta a eso. Qué llamado para nosotros estar quietos y conocer que yo soy Dios. No es no hacer nada, sino más bien es decirle a mi corazón, corazón, corazón mío, alma mía, descansa, que tú no eres Dios. Dios es el que está en el trono. Dios sigue siendo Dios, valga la redundancia. Y el verso 11 una vez más repite, Dios, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios está con nosotros. Dios es nuestro refugio. El gran reformador Martín Lutero del siglo XVI se dice que él enfrentó
una de las mayores dificultades de su vida cuando enfrentó la peste bubónica en Alemania. Esta peste bubónica era una epidemia que acabó con casi la mitad de la población en Europa y cuentan que acabó con unas 100 millones de personas en el mundo. Se dice que el hijo de Lutero casi muere a raíz de esta enfermedad. Y se dice que Lutero encontró justamente en esos tiempos de gran dificultad, en este Salmo 46, promesas de esperanza, promesas a las cuales contemplar. Incluso hay quienes dicen que él encontró verdades en este salmo que le ayudaron a escribir el famoso himno que él escribió, Castillo fuerte es nuestro Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y nosotros, como él, como Lutero y muchos otros santos a lo largo de la historia de la iglesia han encontrado en este salmo esa esperanza, esa confianza, ese volver a contemplar a Dios, ese alumbrar quién es Dios y nuestro refugio, nuestro amparo en tiempos de dificultad. Nosotros podemos confiar en eso. Lutero escribió Castillo fuerte es nuestro Dios. Algunos piensan que en parte basado en el Salmo 46. Este himno, seguramente algunos de ustedes lo conocen, está en muchos himnarios bautistas y dice, voy a leer algunas estrofas de este himno. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo. Luego dice la segunda estrofa, no las estoy leyendo completas, pero solo algunas porciones. Nuestro valor es nada aquí, con Él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Y luego dice la tercera estrofa, y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Así que hermanos, la invitación de hoy es, confiemos en el Señor, no temamos. Dios es quien nos ayuda. Dios es en quien estamos, en quien podemos encontrar esa fortaleza, esa fuerza. Dios es el lugar en el que estamos seguros, en el que nuestros corazones pueden estar seguros. Dios está con nosotros. Confiemos en Él. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque en tu palabra te podemos ver tan precioso, tan grande, Señor, tan poderoso, tan omnipotente, tan soberano. Y Señor, nosotros vemos a nuestro alrededor en estos tiempos mucho caos. Vemos, como dice este verso, que las naciones se tambalean y quizá personas a nuestro alrededor, nosotros mismos a veces nos encontramos tambaleando y a veces somos tentados a temer o a preocuparnos demasiado, a caer en ansiedad. Señor, recuérdanos una vez más quién eres tú. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Y danos esa confianza. Una vez más, Señor, nos humillamos delante de ti y reconocemos, tú eres Dios, tú eres Dios. Pido por mis hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel, que tú les des ese ánimo, esa confianza. No conozco a la mayoría de ellos y no sé las dificultades que puedan estar pasando, las preocupaciones que quizá tengan en su corazón. Pero Señor, que en medio de todo esto podamos encontrar y podamos acercarnos a ti y verte a ti con claridad y descansar y confiar aún en medio de tantas dificultades.
Gracias, Señor. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les siga sosteniendo, guardando y guiando, y que podamos encontrar en Él esa fortaleza que necesitamos cada día. Un saludo para todos.